Hola, ¿qué tal? Bueno, pues volviendo a nuestra clase de ciencias, retomaremos de nueva cuenta nuestras experiencias en física. Los objetivos en esta sesión serán los siguientes: conocer los distintos tipos de movimientos en la naturaleza y sus ecuaciones, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, caída libre y tiro vertical. Empezaremos por definir qué es la cinemática. La cinemática es una parte de la física que estudia los movimientos de las cosas en el medio ambiente, sin que tenga que ver las causas que los originan. Es decir, únicamente nos vamos a enfocar en la cinemática a por qué se mueven las cosas, sin importar debido a qué se están moviendo. Empezaremos con el movimiento rectilíneo uniforme, o bien, como ustedes lo pueden encontrar en algunos textos, como MRU. El movimiento rectilíneo uniforme es el movimiento en el cual los cuerpos se desplazan en una trayectoria en línea recta, pero que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y empezaremos con lo siguiente: velocidad media. ¿Qué es la velocidad media? Desplazamiento sobre tiempo. Vamos a utilizar, ahí ustedes ven en su pantalla, un triangulito X, una diagonal, triangulito T. Eso significa la velocidad es igual. Ese triangulito le vamos a llamar delta, tal y como lo anuncio en la parte de abajo. Entonces, la velocidad media se va a definir como el cambio de X sobre el cambio del tiempo. Es decir, la velocidad media va a ser el cambio que hubo o la diferencia que hubo entre desplazamientos entre tiempos de cada evento. Ejemplos. Será de gran utilidad que nosotros consideremos los planos cartesianos para ilustrar de una manera óptima cómo se están moviendo o desplazando nuestros objetos. Aquí ustedes pueden identificar que tenemos en nuestro plano cartesiano en el eje que es horizontal el tiempo, en el eje que es vertical al desplazamiento, o bien X. Y contiguo sale una recta del origen que es, digamos que parte a la mitad. Veamos qué es lo que podemos identificar ahí. Decimos que en el intervalo de cuando pasan 2 segundos recorremos 10 metros. A su vez, cuando pasaron 4 segundos acabamos de recorrer 20 metros. ¿Y qué sucede cuando pasaron 6 segundos? Bueno, ni más ni menos que recorrieron 30 metros. ¿Qué quiere decir? Que conforme va pasando el tiempo, nuestra distancia que vamos recorriendo es proporcional. A esto se le va a llamar movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir? Que en mismos intervalos de tiempo va a recorrer mismos intervalos o mismos desplazamientos. Para recordar un poco, vamos a hacer énfasis en dos conceptos de suma importancia. Uno de ellos, el desplazamiento. Imagínense ustedes que cuando salen al mercado, cuando salen al cine, ¿qué es lo que sucede? Toman una ruta para llegar a su destino y después vuelven a retornar a ese punto de donde salieron. Supongamos que es su casa. Bueno, ¿y qué pensarían, chicos, si yo les digo que el desplazamiento o que la cantidad de desplazamiento que hicieron es totalmente nulo? Se escucha un poco descabellado. ¿Por qué? Porque yo empleé esfuerzo, me recorrí por la ciudad y, bueno, pues lo que yo les estoy comentando que su desplazamiento fue 0. Bueno, pues nosotros consideramos que el desplazamiento es la línea recta que une el punto de origen con el punto final. Y si ustedes regresaron de nueva cuenta a su hogar o del lugar donde partieron, diremos que no se desplazaron. Aquí tenemos, ustedes pueden verificar que hay una imagen en la pantalla, ¿sí?, en donde tenemos un camino o una trayectoria muy errática. No nos importa la trayectoria, ¿sí? Ahí puede dar 1000 vueltas y demás y emplear todo el tiempo que sea. Lo único que vamos a considerar como desplazamiento va a ser
el punto de donde salió al punto donde termina el recorrido, o bien la trayectoria. También cabe destacar que de nueva cuenta la velocidad media es el promedio de la distancia recorrida en un intervalo de tiempo, ¿sí? Pudo haber intervalos en donde iba más rápido o más lento, sin embargo eso no nos importa de tanto. Lo único que nos interesa es la velocidad media. De nueva cuenta tenemos un ejemplo. Como ustedes lo pueden apreciar, ahí se muestra una gráfica. Esa gráfica, de nueva cuenta, estamos en el plano cartesiano. Podemos identificar que, como hace un momento, nosotros logramos percibir que a mismos intervalos de tiempo se están desplazando mismos intervalos de distancia. Nos están preguntando, ¿cuál es la velocidad del cuerpo en la siguiente gráfica? Bueno, pues ya notamos justamente que los intervalos de tiempo y los intervalos de distancia son los mismos. O bien podemos hacer lo siguiente: calcular o tomar dos puntos de nuestra línea recta, ¿sí? Y para ellos hacer lo siguiente. Sabemos que la velocidad se define como desplazamiento entre tiempo, o el cambio de desplazamiento entre el cambio de tiempo, y vamos a tomar dos puntos. En esta ocasión yo tomé 20, que es el punto en el cual recorrió 20 metros, menos 10, que es un punto anterior en el cual en el segundo 2 había recorrido 10 metros. Lo divido entre el intervalo de tiempo en que ocurrió este cambio, y ¿qué me puedo dar cuenta? Me puedo dar cuenta de que 20 menos 10 sobre 4 menos 2 son los intervalos de desplazamiento y de tiempo, y eso nos da como resultado 10 entre 2. Simplificando, nos da 5 metros sobre segundo. Ahora bien, como unidad derivada, nosotros tenemos que la velocidad va a tener unidades de metros sobre segundo, o unidades de longitud entre unidades de tiempo. Aquí nosotros estamos utilizando la unidad fundamental dentro del Sistema Internacional de Medidas, pero bien puede ser kilómetro por hora, kilómetro por segundo, dependiendo del manejo de las cantidades que nosotros hagamos en cada ejercicio. Para recordar un poquito, hagamos otro ejercicio. Nos dice, un cuerpo recorre 300 kilómetros en 5 horas. Nos preguntan, ¿cuál es su velocidad media en ese intervalo? A nosotros únicamente nos dan la distancia que recorrió ese objeto. Puede haber sido un corredor, un auto, cualquier partícula que se esté moviendo. Ahora, pudo haber ocasiones en que iba más rápido, a lo mejor si era un corredor, descansó un poco, ¿sí? Pero únicamente nos vamos a ir a nuestros datos duros. Ahí se nos muestra la solución. Datos, tenemos que X, o el desplazamiento, son 300 kilómetros, mientras que el tiempo son 5 horas. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad? Bueno, pues recordando, tenemos aquí que nuestra fórmula para la velocidad media es V, que es velocidad, igual a X sobre T, desplazamiento sobre tiempo. Evaluando nosotros, tenemos que nos da un resultado de 60 kilómetros por hora, tal como ustedes lo pueden apreciar en su pantalla. Si se dan cuenta, pues únicamente lo que hicimos fue meter los valores a nuestra ecuación y calcular. No hay ningún problema con eso. Para continuar, tenemos ahora otro problema. Nos dice, una partícula se mueve a una velocidad de 6 metros sobre segundo. ¿Qué distancia recorre al cabo de 4 minutos? De nueva cuenta, ¿cuáles son nuestros datos? 6 metros sobre segundo como velocidad. Y pues también tenemos el tiempo, que son 4 minutos. Ahora, de la fórmula velocidad igual a desplazamiento entre tiempo, nos dan la velocidad y nos dan el tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos calcular? Pues el desplazamiento o la distancia que recorre. Lo único que tenemos que hacer es despejar,
Si ustedes pueden apreciar en la pantalla, tenemos x es igual a v, velocidad por tiempo. ¿Qué hicimos? Bueno, pues el tiempo estaba dividiendo el desplazamiento, lo despejamos, está dividiendo, pasa multiplicando a la velocidad. Ahora, hay que hacer énfasis en lo siguiente. Nosotros cuando vamos a resolver algún problema de física, es muy importante ser congruentes con nuestras unidades de medida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si a nosotros nos están pidiendo distancia o desplazamiento, ¿cuáles van a ser las unidades que vamos a obtener? Bueno, pues cuando se multiplique la velocidad por el tiempo, nos tiene que dar como unidad fundamental los metros. Y así fue como hicimos. Multiplicamos la velocidad y, bueno, pues aquí convertimos 4 minutos a segundos. Nosotros sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Lo único que hicimos fue multiplicar 60 segundos por 4 minutos y nos da un total de 240 segundos. Esto obtuvimos como desplazamiento 1440 metros. Ahora, siguiendo también con nuestro temario que vamos a completar nosotros, tenemos también como punto importante el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El nombre es muy largo, chicos, pero es algo sencillito, es algo en que nosotros estamos continuamente pues en constante, digamos que, presencia, debido a que, bueno, pues aquí nosotros conocemos como aceleración constante a nuestra fuerza de gravedad. ¿Qué es la fuerza de gravedad? Pues son esas cadenas de la cual nosotros no nos podemos librar tan fácilmente y que nos atan a una cárcel. ¿Qué cárcel? El planeta Tierra. ¿Sí? Nosotros sabemos que para librar esa fuerza que a nosotros nos atrae, necesitamos escapar a una velocidad muy muy rápida. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es cuando la aceleración va a ser constante. ¿Cómo se define la aceleración? Bueno, pues la aceleración va a ser un cambio de velocidades entre tiempo. Como ustedes podrán darse en sus evaluaciones, darse cuenta en sus evaluaciones, hay algunos problemitas que se resuelven si nosotros manejamos muy bien los conceptos. Eso se refiere, por ejemplo, aquí a la aceleración. Yo voy a definir que la aceleración va a ser el cambio de velocidad entre intervalo de tiempo. ¿Qué pasaría? O para recordar nosotros qué es la aceleración, voy a poner un ejemplo. En un automóvil, supongamos que el chofer de nuestro automóvil o del transporte público en el cual pues nosotros nos desplazamos, si se nos llega a hacer tarde, pues recurrimos a decirle: oiga, chofer, pues vaya más rápido o acelere de chofer. Y si el chofer fuera físico, ingeniero, y supiera de las leyes de la aceleración constante, ¿qué pasaría? Bueno, pues él nos haría caso si de pronto se detiene. ¿Y qué creen? Se estaría acelerando. O de pronto, si él, en vez de seguir su camino, se diera la media vuelta, ¿qué creen? Pues también se estaría acelerando. Entonces, en nuestro lenguaje de la ciencia, en el de la física, nosotros vamos a tomar totalmente de una manera muy distinta a un lenguaje coloquial como se le conoce la aceleración. La aceleración es el cambio de velocidad entre tiempo. ¿Sí? Únicamente noten que es un cambio. No decimos si aumenta o disminuye. Comúnmente nosotros en nuestro lenguaje coloquial nos referimos únicamente a aceleración cuando aumenta la velocidad. Sin embargo, no es así. Las unidades fundamentales de la aceleración son el metro sobre segundo al cuadrado. Y cabe recordar también que la aceleración es una cantidad vectorial. Ya recordarán que en una sesión anterior nosotros habíamos dicho que los vectores son flechitas, los vamos a considerar así,
son flechas que tienen alguna dirección y magnitud. Entonces, la aceleración se puede sumar mediante la regla que nosotros ya conocimos. Ejemplo. Un auto se mueve a razón de 20 metros sobre segundo. Después de 5 segundos, se mueve a una razón de 30 metros sobre segundo. Pregunta, ¿cuál es su aceleración? Bueno, pues vamos a empezar siempre de esta manera en la cual se muestra en su pantalla. Datos, fórmula, sustitución y por último el resultado. La manera en que nosotros vayamos avanzando, podamos entender ya sea la matemática o la física, es en la claridad que nosotros vamos resolviendo nuestro problema. Y el primero es los datos. ¿Qué datos tenemos? La velocidad inicial, o VI, son 20 metros sobre segundo. La velocidad final, o VF, son 30 metros sobre segundo. El tiempo son 5 segundos. Y nos preguntan por la aceleración. Ahora, ¿qué fórmula utilizamos? Bueno, pues como fórmula que vamos a utilizar es la que definimos. Ustedes la ven en la pantalla, que es el cambio de velocidad entre tiempo. Hacemos la diferencia de esas velocidades, la velocidad final menos la velocidad inicial, dividida entre el tiempo. Calculando tenemos que 30 menos 20 metros sobre segundo son 10 metros sobre segundo. Entre 5 segundos nos va a dar 2 metros sobre segundo al cuadrado. De nueva cuenta, quiero que ustedes identifiquen qué unidades tenemos. Si nos hubiera quedado 2 metros, eso estaría mal. Aunque el número sí es 2, pero la aceleración no se mide en metros. Se mide en metro sobre segundo al cuadrado. Ténganlo presente porque es algo que a menudo en los exámenes es muy recurrente. ¿Sí? Muchas veces ni siquiera es necesario hacer tantos cálculos, únicamente nos basta recordar cuáles son las unidades de medida para saber si estamos en lo correcto o pues tenemos que hacer otro truco. Bien. Ahora les voy a presentar otras fórmulas. Estas fórmulas, bueno, pues nos van a ayudar para resolver una gran cantidad de problemas. Ustedes las ven en su pantalla y tenemos velocidad final, velocidad inicial, aceleración y tiempo. Estas tres variables están combinadas de una forma especial en cada una de las ecuaciones. Ahora, las vamos a utilizar nosotros con una condición, y la condición va a ser que la aceleración tiene que ser uniformemente acelerada. ¿Pero qué quiere decir de nueva cuenta uniformemente acelerado? Bueno, pues es lo que nosotros experimentamos con la fuerza de gravedad. Nosotros vemos que una piedra, entre más alto nosotros la dejemos caer, más rápido va a adquirir una aceleración. ¿Sí? Entonces, la aceleración uniforme es que va aumentando progresivamente, de una manera pues muy rápida, como nosotros la podemos apreciar en nuestras gráficas. Nosotros tenemos ahí una gráfica en donde tenemos la velocidad y el desplazamiento. Noten la diferencia. En las gráficas anteriores nosotros teníamos desplazamiento entre tiempo. Pero ¿qué es la razón o qué pasa cuando divido desplazamiento entre tiempo? Bueno, pues nos da la velocidad. Sin embargo, ahora yo voy a tener velocidad entre tiempo. ¿Y qué nos va a dar? Pues la aceleración. Tenemos ahí una gráfica en donde nos está mostrando que la aceleración es uniformemente acelerada, o es decir, se está aumentando, digamos que de una manera proporcional con la velocidad. Ejemplos. Las ecuaciones que
que les acabo de mostrar nos van a ayudar a resolver problemas bastante interesantes. Lo que necesitamos es entender los conceptos para que sepamos nosotros en qué momento aplicar una u otra ecuación. Es por ello que vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice, un cuerpo parte del reposo y se acelera a una razón de 4 metros sobre segundo. Sobre segundo al cuadrado. Aquí hay un pequeño error. Sobre segundo al cuadrado. ¿Qué distancia recorre después de 5 segundos? Bueno, pues de nueva cuenta tenemos que la velocidad inicial vale 0. La aceleración, ¿cuánto vale? Bueno, pues esa no la tenemos. Tenemos el tiempo 5 segundos y el desplazamiento, que es el que desconocemos. A continuación tenemos la fórmula. ¿Esa fórmula cómo se puede leer? Bueno, pues esa fórmula se lee como X es igual a BI por T más la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. O que sería lo mismo, el desplazamiento es la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. En la sustitución, pues nosotros vamos a calcular los valores que tenemos en nuestros datos y vamos a obtener que nos da un resultado de 50 metros. Entonces, cuando nosotros queremos o se nos pregunta la distancia en que recorre un cuerpo, nosotros vamos a utilizar la fórmula en donde esté mezclada o tenga como variable la componente X. ¿Por qué? Porque la X representa un desplazamiento, que es lo que nosotros se nos pregunta y con lo que vamos a poder resolver nuestro problema. Ejemplo 2. Un automóvil se mueve a razón de 20 metros sobre segundo y se desacelera a un ritmo de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Nos preguntan, ¿cuál es su velocidad al cabo de 6 segundos? Bueno, pues tenemos los datos de nueva cuenta, donde la velocidad inicial son 20 metros sobre segundo, la aceleración es menos 3 metros sobre segundo, el tiempo son 6 segundos y la velocidad final, bueno, pues es la que nosotros desconocemos. Nótese aquí que nos están diciendo desaceleración o desacelera. Cuando nos dicen desacelera, nos están diciendo que está cambiando su velocidad, pero de una manera negativa. Es decir, iba a una velocidad mucho mayor y después reduce a una menor. Eso quiere decir que se desaceleró. Su cambio de velocidad fue negativo. Y nosotros tenemos que la aceleración es menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Porque desaceleró. Recordando nosotros las ecuaciones que teníamos, bueno, pues de la que podemos emplear es la velocidad final, donde la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Por qué elegí esa ecuación? Bueno, pues porque tengo la velocidad inicial, la aceleración y el tiempo. La única variable que desconozco es velocidad final, pero a partir de esta que desconozco, con las demás, voy a calcularla para que yo pueda encontrar la velocidad final. Y bueno, pues ya pueden apreciar en su pantalla, en la cual ustedes hacen la sustitución. Nos damos cuenta que pues la velocidad inicial son 20 metros sobre segundo, se suma más, abrimos paréntesis, la desaceleración, que es menos 3 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por 6 segundos. Realizando las operaciones, tenemos que la velocidad final son 2 metros sobre segundo. De nueva cuenta, pongan atención en las unidades de medida. Si a mí me están hablando de aceleración, las unidades de medida deben de ser metro sobre segundo al cuadrado. De lo contrario, no estamos hablando de aceleración. ¿Qué es? No lo sé. Y ustedes se dan cuenta que aquí nosotros tenemos como unidades de velocidad metro sobre segundo. Lo que nos quiere decir es que nuestro cálculo
lo hicimos bien. Bien. Otro tema no alejado de las ecuaciones que nosotros vimos es la caída libre. ¿Qué es la caída libre? Bueno, pues supongamos que nosotros tenemos dos cuerpos pesados. Tengo una bola de boliche y del otro lado tengo una pluma de alguna ave. ¿Qué pasaría si cuando yo las tengo a la misma altura se me ocurre soltarlas? Las suelto. Yo les pregunto, ¿cuál de los dos cuerpos llega más rápido a tocar el suelo? Bueno, pues más de uno podrá decir que va a llegar más rápido el objeto pesado. ¿Por qué? Pues porque pesa más. Sin embargo, ¿qué creen? Ambos cuerpos tienen que llegar al mismo tiempo. Supongo que ya hicieron el experimento y ahorita me estarán diciendo que sus observaciones son totalmente distintas a lo que les comenté. Sin embargo, dos cuerpos van a caer al mismo tiempo siempre y cuando no haya resistencia del aire. Ese mismo que nosotros percibimos al hacer pasar nuestra mano por él. ¿Por qué la pluma se detiene y va flotando por el medio ambiente? Pues justamente porque no tiene la capacidad de romper ese aire y le cuesta trabajo caer lo más rápido posible. A diferencia de nuestra bola de billar, que ella, como es muy pesada, su forma rompe todas esas capas de aire que hay y es por eso que llega primero. Sin embargo, este experimento fue uno de los más famosos que se hicieron cuando el hombre llegó a la luna. Llevaron allá un martillo, llevaron una plumita y justamente los dejaron caer. Es demasiado sorprendente porque pues, en la luna no hay, digamos que atmósfera y pues no hay ninguna resistencia de aire, lo cual pues el experimento salió a la perfección. Sin embargo, ¿qué es eso de caída libre? Caída, un cuerpo que se está desplazando hacia abajo, y libre, pues justamente que nadie va a intervenir pues para cacharlo. ¿Por qué los objetos se caen? Bueno, pues se caen debido a la fuerza de gravedad. ¿Sí? La fuerza, nuestro planeta Tierra tiene una gran cantidad de masa, está muy gordota, y esa cantidad de masa hace que nosotros no nos escapemos hacia el espacio. Es por ello que también debido a la fuerza de gravedad, nuestro planeta cuenta con una atmósfera. ¿Sí? La fuerza de gravedad es de gran utilidad. ¿Qué pasaría si de pronto nuestra fuerza de gravedad cambiaría aumentaría? Bueno, pues nosotros estaríamos mucho más pegados al suelo, ¿sí? Porque nos estarían jalando con una mayor intensidad. Sin embargo, nosotros sabemos, ustedes pueden tener ahí la pantalla, que la aceleración va a ser igual a g, o la constante gravitacional, donde se considera aproximadamente como de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Les digo que aproximadamente, dado que va cambiando dependiendo la altura a la que estemos de la superficie terrestre. ¿Qué pasa para esos puntos donde nos encontramos mucho más arriba de la capa terrestre? Bueno, pues su fuerza es mucho más débil. ¿Sí? ¿Qué pasa con los satélites, chicos? Con los satélites que están orbitando alrededor de la Tierra, bueno, pues no se pueden escapar al espacio porque también son atrapados por esa fuerza de gravedad. Sin embargo, su fuerza es muy pequeñita de la Tierra que, bueno, pues calcularon muy bien la órbita para dejar ahí a un satélite y que dejara, pues que se estuviera constantemente moviéndose. Alguien que hizo un gran, pues digamos que una gran aportación a la ciencia en la física, en problemas de caída libre, pues fue un señor de nombre
Galileo Galilei. Él se hizo famoso y mítico justamente por su Torre de Pisa. La Torre de Pisa, bueno, pues ahí era donde él practicaba e intentaba descubrir este tipo de cuestiones. Dejaba soltar varias bolas bastante engrosadas de acero desde una gran altura para darse cuenta cómo se comportaban los objetos. Ahora, nosotros también tenemos ahí unas fórmulas donde la velocidad es igual a la gravedad por el tiempo. Cabe destacar que estas fórmulas no es que sean nuevas o no es que sean más, simplemente que ahora estamos definiendo nosotros a la aceleración de una manera distinta. Ahora nuestra aceleración la nombramos g o acción gravitatoria. En la primera fórmula b es igual a g por t, pues en realidad nosotros tenemos, si despejamos, la aceleración es igual a velocidad por tiempo. Es exactamente lo mismo. En la parte de abajo tenemos h es igual a g por t cuadrado sobre 2. Ahora, ¿por qué le llamamos h? Si revisan las fórmulas anteriores, es exactamente lo mismo. Nada más que ahora estamos cambiando h y g, donde h va a significar justamente la altura. Es decir, en caída libre, nosotros llevamos a considerar desde qué punto dejamos caer un objeto y qué es lo que sucede, cómo es su aceleración, en qué tiempo tarda en llegar al suelo o cuál es su velocidad que alcanza. ¿Sí? La notación, que el tiempo es igual a 2h sobre g a la 1 medio, recuerden que cualquier número elevado a la 1 medio es como si se le sacara su raíz. Entonces, pues se los dejo para que lo consideren, que es t es igual a raíz de 2h sobre g. Ejemplo. Se deja caer un cuerpo desde la parte más alta de un edificio y tarda 3 segundos en llegar al suelo. ¿Cuál es la velocidad con la que la pelota se impacta contra el suelo? Este experimento es muy fácil de hacer con un cronómetro, ¿sí? Y con mucho cuidado. ¿Qué datos tenemos? La g, que es la constante gravitacional, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Esa la conocemos. En cualquier libro la podemos encontrar. ¿Por qué esa g? Pues porque nos encontramos en el planeta Tierra y todos los objetos que estén pues en las proximidades, lo más cercano a su superficie, van a tener esa aceleración. Tenemos el tiempo, que son 3 segundos, y nos piden calcular justamente la altura. De hecho, es una estrategia que utilizan algunos ingenieros para calcular alturas de algunos edificios. ¿Qué hacen? Bueno, pues en la azotea del edificio dejan caer una pelotita, ¿sí? Y calculan el tiempo que tarda en tocar el suelo. A partir de eso, como ellos conocen pues la fórmula de h igual a g por t cuadrada sobre 2, bueno, pues les es muy fácil calcular h, o les es muy fácil calcular la altura de ese edificio. Tenemos ahí la sustitución y nos queda que h igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que es multiplicado por 3 segundos al cuadrado sobre 2. Y encontramos que la altura de aquel edificio o de aquel donde nos encontremos es de 44.14 metros. La física se destaca y nosotros nos destacamos porque nos interesa saber o predecir cosas. Es por ello que el éxito de la ciencia ha sido pues bastante amplio, porque nos encanta predecir cosas. Imagínense que nosotros pudiéramos predecir cuánto qué número va a salir en la lotería, qué partido de fútbol va a ganar su equipo favorito, o qué va a suceder a nivel nacional en las noticias. Bueno, pues lo más cercano que nosotros tenemos son las ecuaciones de movimiento.
A mí si me dan la aceleración, el tiempo, ¿qué creen? Puedo calcular la altura. Entonces yo estoy prediciendo, estoy siendo capaz de predecir cosas mediante las matemáticas y la física. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Ejemplo 2. Se deja caer una pelota desde una ventana que se encuentra a 20 metros por encima del nivel del suelo. Eso, bueno, pues lo podemos imaginar, una niña o alguien que quiere dejar caer una pelota. Nos preguntan, ¿cuál es la velocidad con la que se impacta contra el suelo? De nueva cuenta, vamos a ver cómo se está comportando esa velocidad. ¿Qué tan grande va? Aumenta. Considere G es igual a 10 metros sobre segundo. Bueno, pues aquí ya nosotros estamos considerando G, o la fuerza de gravedad, como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Muchas veces se utiliza el 10 porque, bueno, es muy cercano, muy próximo a 9.8. ¿Y por qué? Bueno, pues en realidad es una aproximación, ¿sí? Es una aproximación, y para hacer los cálculos más sencillos y entender toda la física, consideramos que la G vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. De nueva cuenta. Datos. ¿Qué datos tenemos? La G, la gravedad, la acción gravitatoria, H, la altura, y ahora nos piden la velocidad. Bueno, pues nosotros recordamos que teníamos una fórmula. Esta fórmula era velocidad es igual a 2 veces G por H, la raíz de todo eso, o lo elevamos a un medio. De nueva cuenta, recuerden que, como se muestra en su pantalla, el exponente un medio es lo mismo que la raíz cuadrada. Al evaluar tenemos justamente 20 metros sobre segundo. Entonces nosotros, antes de que podamos hacer el experimento, con estas ecuaciones ya podemos predecir qué velocidad va a tener justamente cuando vaya cayendo nuestro objeto, ¿sí? Entonces, es por eso que ha tenido mucho éxito la ciencia, porque al ser humano le gusta predecir cosas. Y estas fórmulas son un muy buen ejemplo de qué es lo que se puede hacer con ello. Ejemplo 3. Un objeto es saltado desde una altura de 125 metros. ¿Cuánto tiempo le toma al objeto llegar al suelo? Considere G es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, pues de nueva cuenta nosotros vamos a ponderar nuestros datos. H, 125 metros, G, 10 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo, bueno, pues que no lo conocemos, que es justamente lo que nos pide. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues recordando las fórmulas que teníamos, decimos que T es igual a 2H sobre G elevado a la 1 medio, o la raíz cuadrada de todo eso. Al sustituir tenemos, pues hacemos ahí las cuentitas, como se muestra en su pantalla, y tenemos que el tiempo es 5 segundos. De nueva cuenta, ¿qué hubiera sucedido si el tiempo nos hubiera salido 5 metros? Bueno, pues hubiera sido un gran error, porque el tiempo no se mide en metros, se mide en segundos. Sin embargo, es una primera aproximación que nosotros debemos identificar para saber cuándo estamos bien o cuándo tenemos que revisar nuestro procedimiento. Tiro vertical. En la antigüedad, bueno, era de suma importancia el poder saber y darse cuenta, si yo tenía una catapulta o algún cañón, qué distancia podía agredir a mis enemigos. Es decir, qué tan lejos podía alcanzar. Y bueno, pues de ahí surgió el estudio de cómo se comportaban los objetos cuando se lanzaban, y nosotros como resultado tenemos las siguientes fórmulas. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos g por el tiempo, que como recordarán, esa ya la habíamos tenido también.
otra velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por h, ¿sí? Y la altura máxima va a ser velocidad inicial al cuadrado sobre g. Y tenemos que ts, o el tiempo en lo que tarda un objeto de subir, es velocidad inicial sobre 2g. Estas ecuaciones, si ponen atención, no son más que las que ya habíamos nosotros visto en caída libre y en movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, ¿por qué nos vuelven a aparecer aquí con otro nuevo tema que se llama tiro parabólico? Bueno, pues porque es muy interesante. Para eso me voy a apoyar en el pizarrón. Yo tengo que en el momento en que aviente algún objeto, va a describir siempre una parábola, que es el nombre que se le da a esta trayectoria, parábola. Sin embargo, en el momento que va saliendo de mi cañón o de mi arma, siempre va a estar sometido a una fuerza, y esa se llama la fuerza de gravedad, que siempre va a ir hacia abajo. Sin embargo, ¿por qué no se va hacia abajo? ¿Por qué no cae inmediatamente? Pues porque lleva un impulso hacia arriba. Es decir, esta parábola va a estar constituida por dos movimientos. Una horizontal y una vertical. Durante la trayectoria siempre se va a estar comportando nuestra partícula de esta manera. ¿Sí? Es decir, yo puedo separar los movimientos en uno horizontal y uno vertical. ¿Qué sucede en el punto máximo? ¿Cuánto valdrá este vectorcito? Bueno, pues justamente aquí vale 0. ¿Por qué? Pues porque el impulso que nosotros le dimos terminó, y esta va a ser la altura máxima a la cual va a poder alcanzar. Aquí nuestra velocidad va a ser 0. ¿Por qué? Porque un objeto, para que empiece a caer, pues justamente debe de pasar porque su velocidad sea igual a 0. Y va a empezar a bajar. Y ahora va a bajar. Entonces, el tiro parabólico, como nosotros lo podemos apreciar, únicamente va a estar constituido por dos movimientos, horizontal y vertical. Y en donde nosotros, como se muestra en la pantalla, tenemos las ecuaciones que nos van a ayudar a resolver una gran cantidad de problemas. La altura máxima, que como la calculamos, velocidad inicial al cuadrado sobre g, la fuerza de gravedad, y el ts, donde el ts es el tiempo que emplea para llegar al punto máximo, o como le llaman, lo van a encontrar en algunos libros como el tiempo de subida. El tiempo de subida va a ser igual a velocidad inicial sobre 2g. Para llegar a estas ecuaciones no siempre se contó con todas las herramientas necesarias, dado que muchas personas creían que era en línea recta siempre el tiro parabólico, lo cual dificultó que se pudiera tener un mejor avance en la ciencia. Empecemos con un ejemplo. Un proyectil es disparado verticalmente hacia arriba, con una velocidad de 60 metros sobre segundo. Nos preguntan, ¿cuál es la altura máxima que alcanza? Bueno, pues consideramos que g, de nueva cuenta, para sustituir nuestras cuentas, vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Empezamos. ¿Qué datos tenemos? Velocidad inicial, la gravedad y la altura máxima. ¿Qué fórmula vamos a emplear? Bueno, pues como ya les había comentado, nosotros tenemos que para calcular la altura máxima necesitamos h.
h igual a velocidad inicial al cuadrado sobre 2g, o sobre 2g. Sustituimos. Como pueden apreciar en la pantalla, estamos metiendo los valores de cada uno de los datos que tenemos. Y como consecuencia tenemos que la altura máxima vale 180 metros. Este tipo de ejercicios ustedes los pueden ensayar, ¿sí? Pueden ocultar algunos resultados y hacerlos por propia cuenta. Así, de esta manera ustedes podrán identificar si entienden bien los conceptos o si las fórmulas pues ahí les están fallando. Sería un buen ejercicio que lo intentaran. Ejemplo 2. Una pelota es lanzada hacia arriba con una velocidad de 90 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo tarda en alcanzar su altura máxima? Considere, bueno, pues de nueva cuenta que g vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. Pues tenemos nuestros datos, velocidad inicial, gravedad y tiempo, y la fórmula. Ahora sabemos que para calcular el tiempo es velocidad inicial sobre g. Y justamente son los datos que a mí me están dando. Lo único que hacemos es dividir. Y de nueva cuenta, hay que considerar que también que se dividen las cantidades, pero no olviden que también deben de dividir las unidades de medida. Y por lo consiguiente, pues como aquí nosotros tenemos, y lo pueden apreciar en la pantalla, tienen que el tiempo es 9 segundos. Nosotros pudimos darnos cuenta que pues distintas características de la física, como es la cinemática, pues nosotros lo tenemos en nuestra vida diaria y son de gran utilidad. La física se reduce a experiencias, ¿sí? Que son colaboradas y corroboradas con las matemáticas. Entonces, bueno, pues aquí nosotros damos por concluidos nuestros temas que empezamos a ver y bueno, pues ya para nuestra siguiente exposición vamos a ver ahora qué sucede, por qué se mueven las cosas, ¿sí? En cinemática no nos interesaba quién hacía alguna u otra el movimiento, quién lo provocaba, porque únicamente lo estudiábamos, decíamos se mueve. En la dinámica nosotros nos interesa quién está ocasionando ese movimiento. Bueno, pues con estos ejemplos les recomiendo que ustedes lo revisen, hagan, tapen la pantalla, vuelvan a hacer por su propia cuenta los ejercicios y será una muy buena estrategia para que ustedes puedan aprobar con éxito su materia. Me despido y que tengan una excelente semana.